Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Leontop Y mi nombre es Natalia Nombera. Ambos somos miembros de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas. y en esta oportunidad les hablaremos acerca de la médula ósea y hematopoiesis. Cualquier duda que tengan pueden escribirnos a nuestros correos. Dentro de los objetivos de la sesión tenemos el aprender acerca de la estructura y funciones de la médula ósea. Así como diferenciar las fases de la hematopoiesis en el desarrollo y los cambios celulares que ocurren en cada una de ellas. Por último, queremos conocer los procesos de diferenciación celular en hematopoiesis, tanto mielopoiesis y linfopoiesis, así como su regulación. El contenido para la sesión de hoy será el siguiente. Empezaremos hablando acerca de la médula ósea, su estructura, nicho hematopoyético, función y estudio. Hablaremos también sobre la hematopoiesis, fases según su desarrollo, cambios celulares, regulación, mielopoiesis y linfopoiesis. Finalizaremos con la aplicación clínica acerca de la pancitopenia. Empecemos hablando acerca de la médula ósea. La médula ósea es el principal órgano hematopoyético en el ser humano adulto. Es uno de los órganos más extensos del cuerpo humano y se trata del tejido localizado tanto en la cavidad medular de los huesos largos de los jóvenes como en los espacios que hay entre los cordones de los huesos esponjosos. Contiene dos componentes. Uno, que vendría a ser la médula ósea roja, que es hematopoyéticamente activa y contiene las células sanguíneas en desarrollo de los progenitores, y otro, que es la médula ósea amarilla, que es hematopoyéticamente inactiva y contiene los adipocitos con células mesenquimales no diferenciadas y macrófagos. Comprende la función de reserva de energía. Durante la infancia y la juventud temprana, todos los huesos del cuerpo contienen principalmente médula ósea roja. Entre los 5 a 7 años, los adipocitos se vuelven mucho más abundantes y empiezan a ocupar los espacios que antes eran dominados por la médula ósea roja. A este proceso se le denomina regresión. Así, en los huesos largos de brazos, piernas, manos y pies, la médula ósea amarilla ha sustituido completamente a la médula ósea roja. Así esta queda restringida a ciertas ubicaciones en el esqueleto axial, donde solo alrededor de la mitad del espacio está ocupado por la médula ósea amarilla. No obstante, la médula ósea amarilla tiene potencialidad hematopoyética. ¿Y esto qué quiere decir? Que en el caso que hubiera una emergencia como la hemorragia grave, puede volver a convertirse en médula ósea roja, tanto por la extensión del tejido como por la repoblación de estos últimos con progenitores circulantes. En esta imagen nosotros podemos ver un corte de un hueso en el cual se aprecia tanto la médula ósea roja y tanto la médula ósea amarilla, que toman las coloraciones características. La principal fuente de sangre a la médula ósea la proporciona la arteria nutricia. Esa arteria nutricia cruza la corteza a través del canal nutricio hacia la cavidad medular, donde se va a dividir en ramas tanto ascendentes como ramas descendentes, de las cuales va a surgir la arteria radial. De la arteria radial va a entrar en la corteza a través del endostio que recubre la cavidad medular y se va a convertir en estos capilares corticales. La sangre de estos capilares puede mezclarse con la sangre de otros capilares, como los capilares del endostio o los capilares del periósteo, la cual no se muestra en la figura. Los capilares corticales van a entrar en los senos vasculares medulares que van a formar una red densa a través de la cavidad medular. Finalmente, estos senos se van a acumular eventualmente y van a entrar a este seno central, desde donde la sangre sale a través de esta vena de la médula ósea. Los senos vasculares medulares están revestidos con células endoteliales y también están rodeados por células reticulares adventicias. La hematopoiesis ocurre en los espacios extravasculares que se encuentran ubicados entre los senos. En esta imagen podemos ver un corte de médula ósea con tinción de hematoxilina y eosina, donde podemos ver el hueso, el tejido adiposo y el tejido hematopoyético. En esta imagen a la derecha podemos distinguir con mayor claridad las trabéculas de hueso esponjoso y el tejido hematopoyético. Ahora vamos a hablar acerca de la organización de la médula ósea. La médula ósea está compuesta por células hematopoyéticas y macrófagos, los cuales se encuentran organizados en cordones extravasculares. Estos se encuentran localizados en espacios entre los senos vasculares y se encuentran soportados por trabéculas de hueso esponjoso. Los cordones se encuentran separados del lumen de los senos vasculares por células endoteliales y por células adventicias, reticulares.
Las células hematopoyéticas se van a desarrollar en nichos específicos dentro de estos cordones. Por ejemplo, los eritroblastos. Los eritroblastos se van a desarrollar en pequeños clústeres donde las células más maduras se van a localizar adyacente a la superficie externa del nicho vascular. En adición, se van a encontrar rodeadas de algunos macrófagos que van a encargarse de poder transferirles el hierro necesario para la síntesis de la hemoglobina. Los megacariocitos se encuentran localizados adyacentes a las paredes de los senos vasculares que facilita la liberación de plaquetas al lumen del seno. Las células mieloides inmaduras granulocíticas también se encuentran en la porción interna mucho más profunda de estos cordones. De todas maneras, estas células maduras, una vez que maduran, estas células sanguíneas tienen que ser liberadas a la circulación periférica. ¿Y cómo lo hacen? Aunque este proceso todavía no se tiene entendido al 100%, se cree que son estas células adventicias las que se contraen, lo que permite el paso de estas células a través de la membrana basal y que interaccionen con la membrana endotelial. Acá tenemos otra imagen que nos muestra cómo es la organización de la médula ósea, los sinusoides, los cordones hematopoyéticos. Acá podemos ver también una tinción en hematoxilina e eosina de la médula ósea, donde aquellos tejidos los cuales no se encuentran tan coloreados son las áreas de granulopoiesis. Podemos apreciar acá las células mieloides, donde la eritropoiesis se distingue por una tinción oscura. Acá podemos ver los precursores. Aquí podemos también notar una arteriola. Esa sería la zona donde se encuentran los megacariocitos. Y el tejido adiposo no tiene tinción. Por otro lado, un concepto también importante a recalcar es el nicho hematopoyético, también llamado microambiente inductivo hematopoyético. Este juega un rol muy importante en la nutrición y protección de las células sanguíneas hematopoyéticas y en regular un balance entre la quiescencia, la renovación, la autorrenovación y la diferenciación. Va a estar conformado por una matriz celular que contiene diferentes células, entre las cuales destacan los adipocitos, las células endoteliales, estromales, las reticulares adventicias, fibroblastos, linfocitos, monocitos, osteoblastos y osteoclastos, y la matriz extracelular, en la cual destacamos la adiponectina, el colágeno, la fibronectina, proteoglucanos, entre otros. Esas células estromales van a formar y que forman esta matriz van a promover la adhesión celular y van a regular estas células sanguíneas hematopoyéticas a través de vías complejas, las cuales involucran citoquinas, que involucran moléculas de adhesión y proteínas de mantenimiento. Algunas cosas importantes a recalcar son estas funciones de estos diferentes componentes de la matriz celular en la médula ósea. El colágeno, los precursores eritroide y mieloide se van a adherir a los colágenos tipo 1 y tipo 6. La fibronectina se va a adherir a los precursores eritroides. La hemonectina permite que los precursores mieloides se adhieran a la lamilina y también va a regular la quimiotaxis de leucocitos. Los proteoglucanos, como el heparan sulfato, el condroitin sulfato o el ácido hialurónico, van a interactuar con la laminina y con el colágeno tipo 4 y van a jugar un rol muy importante en la presentación de citoquinas y en la diferenciación celular. Y la trombosfondina que interactúa con el colágeno, con la fibronectina y con la molécula que es la CD36. También estas células, como los fibroblastos, que van a producir el colágeno tipo 3 y factores de crecimiento para la hematopoiesis localizados cerca de la pared de los sinusoides. Las células endoteliales, que son las que van a controlar el ingreso de sustancias químicas y van a expresar los receptores del factor de von Willebrand, del colágeno tipo 4 y de la laminina. Los macrófagos, que como hemos visto, van a encontrarse cerca de los agregados eritroides, donde van a tener una capacidad fagocítica, van a sintetizar factores de crecimiento y también van a hacer la transferencia de hierro a los eritroblastos, que es necesaria para la síntesis de la hemoglobina. También con esto contribuirían de manera general a la regulación celular y a la maduración. Los adipocitos van a sintetizar la adiponectina, que es la que inhibe la apoptosis de las células endoteliales. También sintetizan la leptina y la osteocalcina, promoviendo la granulopoiesis y la osteogénesis, pero inhiben la linfopoiesis. Los osteoblastos también van a producir factores estimulantes de colonias, interleuquina 1 e interleuquina 6, y también inhibidores de la hematopoiesis. Antes de empezar, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Dónde se realiza con mayor frecuencia una punción de médula ósea? A.
a nivel de fémur, B, a nivel de cresta ilíaca, C, a pubis o D, a nivel de vértebras. Para el estudio de la médula ósea, primero debemos saber dónde se encuentra ubicado. Y como todos sabemos, está a nivel óseo, dentro de estos huesos, ya sea huesos largos, planos o irregulares. Por ejemplo, a nivel de fémur se encuentra en la epífisis proximal, en un 4%. En húmero, escápula y clavícula, un poco más, en un 8%. En costillas y esternón, en un 10%. En cráneo y mandíbula, un 13%. A nivel de vértebras, en un 28%. Y a nivel de pelvis, en un 34%. Como podemos ver, a nivel de pelvis es donde se encuentra más médula ósea. Es por ello que aquí se realizan las punciones a nivel de la cresta ilíaca y debido también a su accesibilidad. Se desinfecta y se punza y se extrae a nivel de hueso esponjoso. Pero también se pueden realizar punciones a nivel de esternón, como se puede ver aquí. Quizás se pregunten por qué a nivel de vértebras no se realiza, debido a que esto puede ser peligroso. También se pueden hacer estudios moleculares, como lo es la citogenética y la citometría de flujo, para así poder sacar algún diagnóstico. Entonces, ¿pudiste resolver la pregunta? ¿Dónde se realiza con mayor frecuencia una punción de médula ósea? Muy bien, a nivel de cresta ilíaca. Entonces, ahora hablemos un poco más de la función, tanto a nivel de roja como amarilla. Primero, de la médula ósea roja, la función es la producción de células sanguíneas a partir de una célula madre pluripotencial, la cual se va a diferenciar en una línea mieloide o linfoide, de acuerdo a factores de crecimiento e interleucinas, que veremos luego. Y va a dar paso a elementos formes, como el eritrocito, plaquetas o leucocitos. Y médula ósea amarilla, cuya función es energética y hormonal, porque como sabemos, se encuentran adipocitos a este nivel, que son fuente de triglicéridos, que son fuente de ácidos grasos, que pueden usarlo las células adyacentes para la producción de ATP. Y hormonal, ya que estos adipocitos pueden producir leptina, adiponectina y osteocalcina, importantes para la diferenciación y regulación de las células hematopoyéticas. Ahora hablemos un poco más de hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? Es el proceso de formación y desarrollo de células sanguíneas, o sea, es la función de la médula ósea roja. Como podemos ver en este cuadro, la hematopoiesis es una serie de diferenciación celular que empieza a partir de células madre, de un hemocitoblasto, que se va a diferenciar, como dijimos, en línea mieloide y linfoide, que luego va a dar paso a una célula precursora de acuerdo a la línea celular que tenga, ya sea megacardioblasto, proeritroblasto, mieloblasto, linfoblasto, para que al final termine en células maduras, en plaquetas, glóbulos rojos y leucocitos. Estas células maduras las encontramos más a nivel sanguíneo y tisular, mientras que las células madre y las precursoras las encontramos a nivel de médula ósea. Entonces, todo el proceso de hematopoiesis va a dar lugar a tres líneas celulares, a plaquetas, eritrocitos y leucocitos, a partir de la trombopoiesis con plaquetas, eritropoiesis con eritrocitos, granulopoiesis, monocitopoiesis y linfopoiesis, que va a dar paso a leucocitos, que los cuales cada proceso veremos en los siguientes minutos. El proceso de hematopoiesis no siempre se ha dado solo a nivel de médula ósea. A lo largo de nuestro desarrollo embrionario, la hematopoiesis se ha dado en varios tejidos. Todo empezó con las células precursoras hemangiogénicas del mesodermo durante el proceso de gastrulación, en el que se formó una grieta primitiva. A partir de aquí, estas células empezaron a migrar a varios tejidos, como lo son la placenta, la aorta gonadal mesonéfrica y el saco uterino. Aquí, en esta aorta, empezó a diferenciarse en células troncales hematopoyéticas, las cuales empezaron a migrar a otros tejidos como la placenta y el saco uterino. Uno de los primeros
órganos en los que se empezó a dar la hematopoiesis es el saco vitelino. Luego, estas células empezaron a migrar hacia el hígado, conforme pasa el tiempo, por vía sanguínea también. Por ejemplo, acá a través de la vena umbilical, acá a través de la vena vitelina. Y finalmente, migraron al vaso, al timo y a la médula ósea. A esta última es donde van principalmente y es donde predomina durante toda la vida adulta. Acá en este gráfico podemos ver un poco mejor cómo las curvas van variando con respecto conforme pasa el tiempo. Podemos ver una fase megaloblástica en la que se ve que se desarrolla la hematopoiesis en el saco vitelino y también a nivel de la aorta y también a nivel de placenta. Este proceso se da a partir de la tercera semana de gestación. Y bueno, de aquí salen eritrocitos nucleados llamados megaloblastos. Por eso el nombre, porque los eritrocitos son inmaduros a comparación de los adultos. La fase hepatoesplénica, que se da a partir de la sexta semana, en la que, como su nombre dice, se desarrolla a nivel de hígado y vaso, hepatoesplénica. Y bueno, como acá indica la flecha roja, no es que empiece en la sexta semana y finalice después que naces, sino que puede en casos de emergencia resurgir la función de hematopoiesis. En casos en los que la médula ósea no funcione y no pueda sintetizar células sanguíneas. Entonces ahí tomaría el cargo el hígado y el vaso. En esta fase se forman eritrocitos sin núcleo y escasos granulocitos y megacariocitos. Acá, como podemos ver, al sexto mes empieza a decaer la fase hepática y empieza a predominar la fase medular o de médula ósea. Este switch se da por el cortisol, sintetizado por la glándula suprarrenal del feto. Si esto no se diera, la fase hepatoesplénica permanecería constante y no decaería y tampoco subiría la médula ósea. Y por último, la fase medular, que como ya sabemos, se desarrolla a nivel de médula ósea, en el interior de los huesos, a partir de la 20ª semana en adelante, hasta la vida adulta. Entonces, repasando, la megaloblástica empieza en la tercera semana, la hepatoesplénica a la sexta semana y la medular a la 20ª semana o quinto mes. Acá este cuadro es más para repasar un poco la celularidad de 0 a 100 y bueno, conforme va pasando el tiempo. Acá el área 1 es la fase mesoblástica o megaloblástica, en la que el saco vitelino es uno de los tejidos donde predomina la hematopoiesis. La fase 2, o hepática o hepatoesplénica por ambos órganos, en los que se desarrolla la hematopoiesis. Y por último la fase ósea, o mieloide o medular, en la que se da la hematopoiesis dentro de los huesos. También quería recalcar que después del nacimiento no es que tampoco en todos los huesos mencionados en la parte de estudio se mantenga igual, no. Conforme pasa el tiempo, la médula ósea roja o funcional o hematopoieticamente activa se ve desplazada por la médula ósea amarilla. Entonces, por eso, por ejemplo, a los 20 años, 25 años, los huesos largos eh, ya no existe mucha celularidad, sino, ya que está desplazada por la médula ósea amarilla. Sin embargo, a nivel de vértebras o esternón todavía se mantiene constante. Acá incluso faltaría mencionar a la pelvis, que es donde mantiene más. Ahora hablemos acerca de los cambios celulares.
Esta parte es muy importante debido a que estas características se mantienen a lo largo de todo el proceso de maduración. Por ejemplo, podemos ver que la relación núcleo-citoplasma en la célula inmadura es mayor, debido a que el núcleo es mucho más grande, como pueden ver aquí incluso en el frotis. Mientras que la célula madura, la relación núcleo-citoplasma es menor. Aquí he escogido un caso de eritropoiesis, en los que, bueno, al final se pierde el núcleo, que lo veremos luego. Pero si es que acá presentara un núcleo en la fase madura, sería mucho más pequeño que el citoplasma. Por eso es que la relación núcleo-citoplasma es menor. Por otro lado, cuando hablamos solo de citoplasma, vemos que mientras más inmadura sea una célula, es más basófila, más oscura, más azul, más morada. Mientras que más madura es más eosinófila, más rosadita. Con respecto al tamaño también podemos ver que una célula inmadura es mucho más grande que una madura. Y por último, con respecto a la cromatina nuclear, podemos ver que mientras más madura sea la célula, la cromatina es más compacta. La regulación de la hematopoiesis es un proceso muy complejo en la cual van a intervenir diferentes moléculas, factores de crecimiento, factores estimulantes de colonias e interleuquinas. Los factores van a regular el equilibrio entre la hematopoiesis y la apoptosis. La apoptosis es la muerte celular regulada de células viejas o disfuncionales. También van a reaccionar a situaciones de estrés externa, como por ejemplo una infección o la pérdida de sangre, para mantener o aumentar los tipos de células según sea necesario. Estos factores de crecimiento son glucoproteínas, las cuales son producidas en la médula ósea, en el hígado y en los riñones, y se van a unir a receptores de superficie que se encuentran en los diferentes progenitores, desencadenando la replicación, la diferenciación o la activación funcional. En la imagen que se muestra a continuación, nosotros podemos ver una serie de moléculas que intervienen en diferentes etapas durante el proceso de la hematopoiesis. Cabe destacar algunas como el factor de células madres, la cual tiene su lugar de acción en las células pluripotenciales, la interleuquina 3, que va a actuar en el progenitor común mieloide para que se pueda diferenciar en un progenitor común de los granulocitos con los monocitos, o si actúa en conjunto con la interleuquina 5 en un progenitor común de los eosinófilos y los basófilos. Dentro de los factores estimulantes de colonias, destaca el factor estimulante de colonias de granulocitos, el cual va a permitir la transformación de este progenitor a mieloblasto, y el factor estimulante de colonias de macrófagos, el cual va a permitir la diferenciación a monoblasto. También intervienen algunas hormonas, como por ejemplo la eritropoyetina y la trombopoyetina. Ambas son importantes para la producción de glóbulos rojos y de plaquetas, respectivamente. Ahora, vamos a pasar al tema de la eritropoiesis. Antes, una pregunta. ¿En qué etapa de la maduración de los eritrocitos estos pierden su núcleo? ¿En la etapa de proeritroblasto? ¿En la etapa de eritroblasto policromatófilo? ¿En la etapa de eritrocito policromatófilo? ¿O en la etapa de normoblasto? La eritropoiesis. Los glóbulos rojos son el ejemplo de un tipo de célula que solamente está encargada de una sola función. En este caso, vendría a ser el transporte de oxígeno a los tejidos. Los valores normales de los glóbulos rojos por litro en sangre vendrían a ser en los hombres de 4.3 a 5.7 por 10 a la 12, y en el caso de las mujeres es un poco menor, de 3.9 a 5 por 10 a la 12. Los glóbulos rojos tienen un tiempo de vida media de 120 días en la sangre, antes que sean degradados por el sistema de macrófagos. Los progenitores eritropoyéticos van a constituir estas células y estas células. En el caso de la CMP, nos referimos a los progenitores mieloides comunes. Estas células, bajo la influencia de la hormona eritropoyetina e interleuquinas como la 3 y la 4, van a convertirse en las MEP, o también denominadas células progenitores comunes de los megacariocitos y también de los eritrocitos. Esta, bajo la acción de un factor de transcripción, que es el GATA1, va a diferenciarse en
progenitores sensibles a la eritropoyetina, destinados a convertirse en eritrocitos, o también reciben esta denominación, CFUE. A partir de este, vamos a tener una serie de estadios hasta llegar a los eritrocitos. Pronormoblastos, normoblastos basofílicos, normoblastos policromatofílicos, normoblastos ortocromatofílicos, los reticulocitos, tanto en la médula ósea como en la sangre periférica, y finalmente los eritrocitos. La tabla que se muestra a continuación nos permite poder distinguir las características más importantes de los diferentes estadios en la eritropoiesis. Empecemos. En este caso, la primera célula precursora de la eritropoiesis, que es reconocible morfológicamente, viene a ser el pronormoblasto o proeritroblasto. Esta célula tiene un diámetro de 12 a 20 micrómetros, lo que constituye una célula relativamente grande, y contiene un gran núcleo esférico con 1 o 2 nucleolos visibles. El citoplasma exhibe una basofilia leve a causa de la presencia de ribosomas libres, y aunque si bien es reconocible, se encuentra solamente 1% en la médula ósea, por lo que no se identifica con facilidad en los frotis de médula ósea de rutina. Su tiempo de tránsito en ella es de 24 horas. El eritroblasto basófilo es más pequeño que el anterior y del cual se va a originar por división mitótica. Su núcleo es más pequeño, su diámetro también, de 10 a 15 micrómetros, y cada vez se vuelve más heterocromático, con la mitosis sucesiva. El citoplasma muestra una basofilia intensa, debido a la gran cantidad de ribosomas libres, que se constituyen en polirribosomas que van a sintetizar hemoglobina. No tiene nucleolos o solo tiene uno, y su porcentaje en la médula ósea es del 1 al 4% y permanece en ella 24 horas. La acumulación de esta hemoglobina, que es sintetizada por los ribosomas, va a cambiar gradualmente la reacción de tinción del citoplasma, de modo que comienza a teñirse con la eosina. En la etapa en la que ya el citoplasma muestra acidofilia debido a la tinción de la hemoglobina y basofilia por la tinción de los ribosomas, se denomina un normoblasto policromatófilo. En este caso, las reacciones de tinción se van a mezclar, por lo que le da una coloración gris o una coloración lila. E incluso pueden notarse ciertas regiones tanto acidófilas o rosadas y púrpuras o basófilas. En este caso, el núcleo es más pequeño que el del eritroblasto basófilo y los grumos gruesos de cromatina forman un patrón distinguible. Su diámetro es de 10 a 12 micrómetros, no tiene nucleolo y su porcentaje en la médula ósea es de 10 al 20%. Su tiempo de tránsito también aumenta. El siguiente estadio vendría a ser el normoblasto ortocromatófilo. Este se reconoce porque tiene un citoplasma bien acidófilo. Su diámetro también disminuye, de 8 a 10 micrómetros. Tiene un núcleo compacto e hipercromático. El citoplasma es eosinófilo debido a la gran cantidad de hemoglobina. Una vez que esta célula va a perder su núcleo, lo expulsa, se va a convertir en el reticulocito o también denominado eritrocito policromatófilo. Eritrocito policromatófilo. Algunos polirribosomas todavía son capaces de sintetizar hemoglobina, por lo que se mantienen en la célula, y estos les van a impartir una ligera basofilia, la cual se va a contrapartir con la eosinofilia por la síntesis de hemoglobina. Por eso reciben la denominación de policromatófilos, al igual que estos precursores. Su diámetro no varía, no tiene núcleo, no tiene nucleolos y su porcentaje en la médula ósea es del 1%. Aunque puede haber situaciones como por ejemplo una hemorragia en la que se aumenta la eritropoiesis, la cual puede llevar también al aumento de los reticulocitos en la médula ósea y en la sangre periférica. Ahora, se deben haber preguntado qué significa esta tasa o relación entre el núcleo y citoplasma. Esta es una característica morfológica usada para poder identificar y caracterizar a las células sanguíneas rojas y sus precursores, así como también de la línea blanca. Nos va a indicar cuánto visualmente de espacio de la célula es ocupado por el núcleo en comparación con el citoplasma. En el caso de la eritropoiesis, vamos a ver que este ratio va a disminuir hasta que pierda su núcleo. Este gráfico también nos va a dar una idea acerca de cómo varían en los diferentes estadios una de las características de las que hemos mencionado. En el caso del diámetro del glóbulo rojo va a disminuir desde el pronormoblasto hasta el reticulocito. La tasa de síntesis de ARN y de proteínas alcanza su pico en los pronormoblastos y alcanza su fin una vez que llega al normoblasto ortocromatófilo. En el caso del ARN también se va a acumular, lo que nos permite mantener un basal hasta que empieza a caer.
Y tenemos luego la tasa de síntesis de ADN. Este es muy importante porque nos va a indicar hasta cuándo la célula es capaz de dividirse. Algo importante es de que hasta acá la célula es capaz de dividirse. Una vez que se convierte en un eritroblasto ortocromático, ya no es capaz. Esto nos explica por qué la curva ha caído acá. El contenido del ADN también se mantiene constante hasta que se fragmenta el núcleo y es expulsado. En el caso de la concentración total de proteínas también va a disminuir conforme pasamos de un estadio a otro, pero se mantiene. Y en el caso de la concentración de hemoglobina, que como hemos mencionado está relacionado con la acidofilia, van a aumentar a partir del estadio de normoblasto basofílico. Ahora vamos a tener algunas imágenes histológicas que nos van a permitir mostrar algunas de las características morfológicas más importantes de los progenitores de la eritropoiesis mencionados. En este caso tenemos acá una tinción de Wright en el lado izquierdo, que es una tinción para poder diferenciar tipos de célula en la sangre, y acá al microscopio electrónico. En este caso podemos ver un pronormoblasto en la médula ósea, acá en la microfotografía electrónica más detalle. Acá tenemos un normoblasto basofílico. Podemos notar la tinción púrpura del citoplasma y también que el tamaño del núcleo ha disminuido. Acá tenemos a un normoblasto policromatófilo o también llamado rubrocito que se encuentra en la médula ósea. En este caso notamos que ya no exhibe esta basofilia intensa, sino que también tiene algunas zonas de acidofilia por la síntesis de hemoglobina. Acá así se vería el núcleo. Luego tenemos un normoblasto ortocromatófilo en esta esquina. Se puede notar que el citoplasma se vuelve un poco más acidófilo y una vez que este expulsa su núcleo tenemos a los reticulocitos. Acá podemos también ver los reticulocitos en sangre periférica que están señalados por las flechas en una tinción de azul de metileno. Y acá podemos ver en un frotis de sangre periférica los glóbulos rojos. Y acá tenemos a un linfocito. Eso sería en una imagen tridimensional. Ahora vamos a responder la pregunta que nos hicimos al inicio. ¿En qué etapa de la maduración de los eritrocitos estos pierden su núcleo? Y la respuesta sería eritrocito policromatófilo. Exacto, y es importante distinguir entre este estadio y el otro estadio que sería el eritroblasto policromatófilo. Aunque sus nombres suenen muy parecidos, esta es una célula que todavía es capaz de dividirse. Es una célula que no ha perdido su núcleo. Y es una célula la cual comparte con esta características de tinción. El principal estímulo de la eritropoiesis es la hipoxia, y eso se relaciona con la principal función de los glóbulos rojos que viene a ser el transporte de oxígeno. En este caso, la hormona es la eritropoyetina. La eritropoyetina es producida como consecuencia de la hipoxia que es sensada por el riñón y permite que las células peritubulares la produzcan. Es una hormona glucoproteica de 34 kilodaltons, la cual tiene receptores en los glóbulos rojos y en los progenitores. No solamente necesitamos de la hormona, también necesitamos sustratos, como la vitamina B12, el ácido fólico y el hierro. Además, existen otros factores como por ejemplo los andrógenos o factores de crecimiento similares a la insulina que pueden estimular a la eritropoiesis, lo que explica por ejemplo que los hombres con un mayor nivel de andrógenos tengan un hematocrito más elevado que las mujeres. Todo esto nos va a llevar a aumentar el número de eritrocitos y aumentar la capacidad de transporte de oxígenos. La hormona T3 y T4, hormonas tiroideas, también van a aumentar la producción renal de EPO. Como hemos dicho, la hipoxia es el principal estímulo de la producción de eritropoyetina por el riñón. Eso también ocurre en algunas condiciones patológicas, como por ejemplo en las anemias, o cuando hay un aumento de la afinidad de oxígeno y se libera muy poco en los tejidos, o en alturas elevadas. Esta constituye una de las bases de las adaptaciones fisiológicas de estos pobladores. Estas personas están acostumbradas a presiones de oxígeno atmosféricas bajas y esto lo interpreta el riñón como hipoxia y esto permite una producción de EPO crónica elevada y por lo tanto tienen hematocrito elevado. Por otro lado, la eritropoyetina va a ser utilizada también como terapia recombinante para anemias las cuales tienen un componente de enfermedad renal crónico, pero también es utilizado de manera ilícita por atletas los cuales quieren aumentar su capacidad de entrenamiento, su capacidad de duración, su resistencia y la consumen.
Sin embargo, esto puede generar riesgos para la salud porque al aumentar el conteo de glóbulos rojos y aumentar la viscosidad de la sangre, aumenta el riesgo a tener trombosis arteriales y trombosis venosas. Ahora vamos a hablar acerca de la granulopoiesis. La granulopoiesis es el proceso mediante el cual se forman los granulocitos. Los granulocitos son leucocitos cuyo citoplasma tiene gránulos que tienen diferentes características de tinción y cuyos núcleos suelen estar segmentados o lobulados. Individualmente estos incluyen los eosinófilos, que tienen gránulos conteniendo proteínas básicas que se van a teñir con tinciones acídicas, como por ejemplo la eosina. Los basófilos, con gránulos que son acídicos y se tiñen con tinciones básicas como el azul de metileno. A los neutrófilos, finalmente, cuyos gránulos reaccionan con una tinción ácida o tinción básica, lo que les da un color rosado claro o lavanda. Como la segmentación nuclear en el caso de los neutrófilos maduros es prominente, también han recibido el nombre de polimorfonucleares. Los valores normales en sangre es de 1700 a 7000 neutrófilos por microlitro, de 50 a 500 eosinófilos y de 0 a 30 basófilos. Todos los granulocitos, como podemos ver en la imagen, provienen a partir de una célula madre mieloide. Esta célula madre mieloide multipotencial va a dar origen a los progenitores de eosinófilos, al progenitor basófilo y un progenitor común tanto de granulocito como macrófago, que luego va a dar origen a un progenitor monocítico y a un progenitor neutrófilo. Cuando nosotros queremos hablar de la producción de neutrófilos, es importante recalcar que partimos, como hemos mencionado, a partir de una célula mieloide común. Esa célula mieloide común, gracias a la acción de la interleuquina 3 y el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, se transforma en un progenitor común de monocitos y de granulocitos. Y esta, con la acción adicional del factor estimulante de colonias de granulocitos, se convierte en el primer estadio reconocible morfológicamente de los neutrófilos, el mieloblasto. Luego vamos a tener a los promielocitos, a los mielocitos, a los metamielocitos, a las células en banda o callado y a los neutrófilos. Los mieloblastos tienen un diámetro de 14 a 20 micrómetros, tienen un núcleo esferoidal, eucromático y grande, tiene de 3 a 5 nucleolos, la cromatina es fina, el citoplasma exhibe una basofilia moderada, se encuentran de 0 a 3% en la médula ósea y ninguno en la sangre periférica, de manera normal. En el estadio de promielocito tenemos que el núcleo se vuelve redondo ovalado, hay nucleolos 1 a 3 o más, la cromatina es más gruesa, el citoplasma sigue con esa tinción basófila y aparecen los gránulos acerofílicos o gránulos primarios. Estos gránulos son los últimos en ser liberados y solamente son producidos en ese estadio, por lo que cuando la célula comienza a dividirse, el contenido de gránulos acerofílicos empieza a disminuir. Contiene la amiloperoxidasa y algunas enzimas como las catepsinas y las defensinas. Luego tenemos el estadio de mielocito, que es el último estadio en que ocurre mitosis, el último estadio en que la célula es capaz de dividirse. Aquí también va a producir los gránulos secundarios o gránulos específicos. Su diámetro es de 15 a 18 micrómetros, el núcleo es elíptico, no tiene nucleolos, la cromatina es gruesa, el citoplasma es basófilo y en la médula ósea se encuentran del 6 al 17%. Los metamielocitos son capaces de producir gránulos secundarios o gránulos específicos y también de producir gránulos terciarios. Estos contienen gelatinasa, colagenasa, lisozima, entre otras enzimas. Su núcleo ya adopta acá una forma indentada, reniforme. No tiene nucleolos, la cromatina es densa y el citoplasma es débilmente acidófilo. En la médula ósea se encuentran del 3 al 20% y ninguna en sangre periférica. Las células en banda o encallado producen gránulos terciarios y gránulos secretorios. Los gránulos secretorios son los primeros en ser liberados, se van a fundir con la membrana, son liberados por exocitosis y contienen a la fosfatasa alcalina. El diámetro de estos progenitores es de 10 a 14 micrómetros. Su núcleo ya tiene forma de herradura distinguible, pero no es segmentado. No tiene nucleolos, la cromatina es densa y el citoplasma es escasamente acidófilo. En la médula ósea tenemos el 9 al 32% y en la sangre periférica tenemos del 0 al 5% de células en bando o callado.
Finalmente tenemos a los neutrófilos que producen los gránulos secretorios, tienen un diámetro de 10 a 14 micrómetros, y acá ya tenemos un núcleo segmentado, de 2 a 5 lóbulos. La cromatina es densa, el citoplasma es acidófilo y constituye el 50-70% de los leucocitos. Para pasar del estadio de metamielocito a neutrófilos, el tiempo que demora es de 4 a 6 días. Y una vez que el neutrófilo se encuentra dentro de la circulación, el tiempo de vida media es de 8 a 12 horas, mientras que en localizaciones extravasculares como el tejido conjuntivo es de 1 a 2 días. Existen 3 fondos, los cuales son importantes distinguir. La producción diaria de neutrófilos por la médula ósea es de 10 a la 11, lo que quiere decir que vamos a tener una cantidad de 5 a 30 veces mayor de neutrófilos en la médula ósea en comparación con los circulantes. Esto constituye el fondo común de reserva, los cuales van a poder ser liberados en el caso que haya necesidad, por ejemplo, una inflamación, una infección o frente al ejercicio. En el espacio vascular también hay 2 fondos comunes, el fondo común libre circulante y el fondo común de neutrófilos marginados. Este fondo común de neutrófilos marginados son aquellos que se han adherido al endotelio de vasos sanguíneos pequeños. Ahora vamos a ver algunas láminas histológicas para poder diferenciar estadios. En este caso, acá tenemos a los mieloblastos. En la imagen a la derecha tenemos al estadio de promielocitos, donde podemos notar los gránulos acidofílicos y la presencia de nucleolo. En esta imagen podemos notar también mielocitos en una fase temprana. Se pueden notar que son bastante similares a los promielocitos, excepto porque existen varias áreas claras en el citoplasma con gránulos específicos que están empezando a aparecer. En este caso, las flechas están apuntando a los mielocitos tardíos. En esta imagen nosotros podemos distinguir el estadio de los neutrófilos de metamielocitos. Se puede notar que no hay una basofilia remanente en el citoplasma y que el núcleo ya tiene una forma indentada. Acá podemos notar a los neutrófilos en banda. Y acá neutrófilos maduros con segmentaciones de su núcleo, de 2 a 5 lóbulos. En este frotis de sangre periférica también notamos al neutrófilo en banda y a un neutrófilo segmentado. Ahora vamos a hablar acerca de los eosinófilos. Los eosinófilos tienen una serie de etapas muy similares a los de los neutrófilos. Pasa por mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito, célula eosinófila estable y eosinófilo. En este caso, los promielocitos producen los gránulos primarios, los mielocitos y los gránulos secundarios que son grandes rojizos y contienen la lisosima y la proteína básica mayor. Los metamielocitos aumentan de número de gránulos secundarios y se vuelven más refractarios y también producen gránulos lisosomales pequeños y cuerpos lipídicos. El eosinófilo maduro tiene un núcleo con 2 a 3 lóbulos unidos por filamentos de cromatina, tiene un citoplasma ligeramente basófilo y un gran contenido de granulaciones acidofílicas. Aquí podemos distinguir a un eosinófilo en un estadio de mielocito. Podemos notar el núcleo redondeado y una gran cantidad de gránulos primarios. Esto se comprueba acá en una microfotografía electrónica y acá un estadio de un eosinófilo maduro. En este frotis de sangre periférica también distinguimos los eosinófilos. Sabemos nosotros que la principal función de los eosinófilos como parte de la respuesta inmunitaria contra parásito del mintos, lo que se observa en esta imagen donde está siendo atacado. Y también acá tenemos unas muestras histopatológicas donde hay infiltración eosinofílica primaria como parte de una gastritis, como parte de una colitis, acá se pueden ver las glándulas del intestino grueso, y como parte de una duodenitis. Los eosinófilos tienen un tiempo de vida media intravascular de 8 a 12 horas y en localizaciones extravasculares puede llegar a 2 a 5 días. Para pasar del estadio de mielocito eosinófilo hasta eosinófilo demora aproximadamente 3.5 días. Y esta sería la producción por día, 2.10 por 10 a la 8 eosinófilos por kilogramo, y el pool de almacén sería de 9 a 14. En el caso de los basófilos, las etapas son bastante similares. Es importante recalcar la producción de gránulos secundarios que contienen histamina, el factor activador de plaquetas, el leucotrieno, factores de crecimiento endotelial vascular y el heparan sulfato, y que este basófilo
Tiene, como los anteriores, un núcleo lobulado, pero este núcleo lobulado se encuentra ocultado por gránulos. Estos gránulos secundarios son de color negro o púrpura. La cromatina es condensada y gruesa y no se observan nucleolos. Tenemos esta imagen donde se puede ver el núcleo oculto, este frotis de sangre periférica y esta microfotografía electrónica, la cual realza los gránulos. Acá también podemos ver a mayor detalle. Y finalmente acá tenemos estas tres granulocitos que hemos estado mencionando, a los eosinófilos, a los neutrófilos y a los basófilos. Para la adquisición de plaquetas se van a desarrollar dos procesos, la megacariopoiesis y la trombopoiesis, una sucesiva a la otra. Recordando un poco el proceso de hematopoiesis, todo empieza en una célula madre hematopoietica multipotencial. Luego, por medio de interleucina 3, se va a diferenciar en un precursor como un mieloide. Luego, por medio de la trombopoietina y la interleucina 3 también, va a diferenciarse en un precursor del megacariocito eritrocito. Después, también por la trombopoietina nuevamente y por la interleucina 3 y 11, va a diferenciarse a un megacardioblasto. A partir de aquí, por medio de nuevamente la trombopoietina, la interleucina 6 y 11, va a empezar a diferenciarse en promegacariocito y finalmente un megacariocito. Después, por medio de las interleucinas 6 y 11, van a salir trombocitos a partir del megacariocito. Entonces, aquí al megacardioblasto también le llaman MK1, al promegacariocito MK2 y al megacariocito MK3. De acuerdo a sus características citológicas, cada uno es especial, cada fase es especial. Por ejemplo, el diámetro del MK1 o megacardioblasto es más pequeño que el MK3 o megacariocito. Esto va un poco en contra de lo que dijimos al inicio de los cambios celulares, que va de célula inmadura de más tamaño, de mayor diámetro, a una célula madura de menor diámetro. Acá pasa lo contrario, por una razón que mencionaremos luego. Recalcar que el megacariocito es una de las células más grandes del cuerpo, teniendo entre 30 y 50 micrómetros. El núcleo del MK1 es redondeado, del MK2 es indentado y del MK3 es multilobulado. Los nucleolos van de más a menos en cuanto a visibilidad. Acá se pueden ver de 2 hasta 6, acá es variable y acá ni siquiera se puede ver por medio del microscopio óptico. La cromatina es acá homogénea, acá es moderadamente condensada y acá es bien condensada. La relación de núcleo-citoplasma también varía bastante. Acá el núcleo es mucho más grande, mientras que en el megacariocito el citoplasma es quien predomina, debido a que a partir del citoplasma es de donde van a salir las plaquetas. Es por ello que el núcleo va a sintetizar una gran cantidad de elementos celulares como proteínas para que así este se expanda, crezca y para que luego se pueda diferenciar en trombocitos. O sea, que se corte prácticamente. La mitosis está ausente en todo este proceso. Más bien, la proliferación se desarrolla en las células inmaduras, en las células madre. En esta parte se produce más bien un proceso de endomitosis, en el cual prácticamente consiste en una mitosis sin telofase ni citocinesis, es decir, el núcleo no se separa tampoco, ni la célula misma, por eso es que crece y empieza a lobularse el núcleo. El citoplasma es más basofílico en el megacardioblasto, mientras que en el megacariocito es más azulofílico y granular. Tanto los gránulos alfa como delta están presentes en estas tres fases y los sistemas de demarcación. Entonces, la megacariopoiesis genera megacariocitos. Entonces, ¿qué características tiene? Es poliploide, tiene 32N. Va a pasar de 2N a 4N, 8N, 16N hasta 32N. Se ha registrado datos hasta 128N, pero esto es patológico. ¿Pero dónde se ubica? Sabemos que está en médula ósea, pero ¿dónde exactamente? Está en el compartimento extravascular adyacente a la membrana abdominal de las células endoteliales en los sinusoides venosos.
Cada megacariocito da entre 2000 y 4000 plaquetas. Es un montón. ¿Y cómo reconocerlo? Por medio de marcadores, como reconocer un CD34, un HLA-DR o una glucoproteína 3A plaquetaria, para así saber que es un megacariocito. Y la trombopoiesis, que es la parte final de megacariocito a trombocito, ¿qué características tienen los trombocitos o plaquetas también llamados? Que son fragmentos de citoplasma, y por ende no tiene núcleo, porque simplemente es como que si hubiera cortado acá el megacariocito y hubiera salido por trozos el citoplasma. Es muy importante en la hemostasia primaria. Están circulantes y en reposo y son biconvexas en ese estado. Con EDTA, que son anticoagulantes, se puede ver así. Y también redondeadas. Y en flotis, como veremos luego, se pueden ver de manera circular, irregular y granular también. Recordar aquí los valores normales, que son entre 150.000 y 400.000 plaquetas por microlitro de sangre. Aquí me gustaría recalcar la importancia de la trombopoietina. En condiciones normales, aquí podemos ver que está a este nivel, más o menos. Pero cuando hay una disminución de plaquetas y de megacariocitos, la trombopoietina se dispara. ¿Por qué? Porque necesitamos sintetizar esta línea celular. Pero cuando hay mucho, también la trombopoietina disminuye. Y como hemos visto, está en casi todos los procesos de megacariopoiesis, así que es muy importante la trombopoietina. Acá en la vida real podemos ver unas láminas histológicas en las que podemos ver acá un MK1, un MK2 y un MK3. Cumplen justo las características que hemos mencionado. El MK1, la relación del núcleo es de 3 a 1, núcleo citoplasma 3 a 1, que es bien grande. El citoplasma es basofílico, como se puede ver. Aquí ya cuando es un MK2, la relación núcleo-citoplasma ya disminuye, es de 1 a 2. Acá el citoplasma ya empieza a ser un poco más grande. Y acá en MK3, y también el núcleo indentado. Y acá en MK3, el núcleo empieza a ser lobulado y el citoplasma surofílico y granular también. Acá muy importante para ver el tamaño también, si nos damos cuenta acá cada vez va siendo más grande, podemos aplicar la ley del histólogo, en el que se comparan los glóbulos rojos con la célula que queremos evaluar. Acá si nos damos cuenta, eh, acá sería un cuarto, más o menos. Este es más pequeño que este. Acá si nos damos cuenta comparando este eritrocito con este. Acá están lisados, parece. Con este es un poco más grande que este. Y si comparamos con el MK2, eh, este MK2 sería un poco más grande que este MK1. Y acá igual, acá el eritrocito es más pequeño aún que este eritrocito. Entonces podemos ver que esta célula es aún más grande. Y todo esto, bueno, va a llegar al desarrollo de plaquetas, como se puede ver aquí. Acá podemos ver un megacariocito, un MK3, el núcleo multilobulado, citoplasma azurofílico y granular, con el sistema de marcación también. Sistema de marcación o DMS es como el trazado por donde uno va a cortar y diferenciar en plaquetas. Y bueno, se encuentra aquí en el citoplasma, muy importante. Y como podemos ver aquí, ya empieza a diferenciarse. Generalmente, este proceso plaquetario del citoplasma del megacariocito atraviesa el endotelio y va hacia el torrente sanguíneo y va cortándose poco a poco. Acá se ve bien basófilo debido a los gránulos alfa y delta. Con respecto al proceso de monopoiesis, recordemos este cuadro.
que lo habíamos visto en las diapositivas de hematopoiesis. Los monocitos vienen de una línea mieloide. Entonces, de un precursor como un mieloide, va a diferenciarse en un mieloblasto y en un monoblasto y a su vez en un promonocito, para finalizar en un monocito, que es una célula madura a nivel de sangre. Para luego, de acuerdo a algún estímulo, va a diferenciarse en macrófago, célula dendrítica u osteoclasto. Entonces, aquí también cada línea celular, cada nivel, perdón, tiene una característica en especial. El monoblasto, por ejemplo, en la relación de núcleo-citoplasma, es mayor a 1, al igual que el promonocito. Y el monocito ya es un poco más equilibrado, equitativo, 1 a 1. El diámetro va de mayor a menor, de 15 a 25, por ejemplo, en monoblasto, y en promonocito de 12 a 18, y el monocito de 15 a 20. Aquí estos dos comparten un diámetro parecido. En cuanto al núcleo, el monoblasto es grande y redondo, y cada vez se va plegando más. Un promonocito es plegado o redondo también, no es tan remarcado si se da cuenta. Mientras que el monocito ya es un poco más de herradura, o sea, parece un corazoncito, acá tiene más en punta en ciertos lados. Y el nucleolo también va de más a menos, de 5 a 6 nucleolos visibles pasa a ser 1 o ninguno, y un monocito ya no se ve ningún nucleolo, salvo en una microscopía electrónica. Con respecto al citoplasma, es abundante y agranular, mientras que en el monocito ya es azul grisáceo con gránulos azurófilos finos. El patrón de cromatina es moderadamente laxo en monoblasto, luego pasa a ser fino y finalmente laxo. Así que la monopoiesis prácticamente da monocitos. Estos monocitos, como ya dijimos, se encuentran a nivel sanguíneo. Permanecen aquí por 30 horas aproximadamente, y de acuerdo al tejido que vaya, va a ejercer una función diferente. Por ejemplo, en un sitio donde haya, no sé, alguna infección bacteriana, va a participar los macrófagos por medio de la inmunidad innata. Va a actuar de frente y los va a fagocitar y tratar de destruir. Una presentación de antígenos. Fagocita, saca un epítope y luego lo presenta a un linfocito T a nivel de ganglio, por ejemplo. Luego, a un mantenimiento celular también se puede hacer los monocitos. Al diferenciarse en macrófagos u osteoclastos, por ejemplo, macrófagos cuando hay, hay una célula que realiza apoptosis por estar maltratada o vieja, entonces estos cuerpos apoptósicos son fagocitados por los macrófagos. O cuando se tiene que dar un proceso de remodelación ósea, los osteoclastos están allí. Entonces, recordemos los valores normales. Van entre 96 y 1100 células por microlitro. Aunque algunos también mencionan que va entre 200 y 600 células por microlitro de sangre. Así que el monocito tiene varios destinos, de acuerdo a donde lo necesiten. Pero también tiene como que macrófagos residentes, o sea que son característicos de tal y tal o tal tejido. ¿Sí? Así que, por ejemplo, en las células hepáticas están las células de Kupfer, o sea, en el hígado está la célula de Kupfer, en los pulmones están los macrófagos alveolares, en el cerebro está la microglia, la célula de Langerhans está a nivel de piel, el nivel de vaso están los macrófagos esplénicos, y así intestinales, peritoneales, a nivel de hueso, los osteoclastos, como ya mencionamos, renales, linfoides, células dendríticas, entre otros. Aquí, por ejemplo, podemos ver un promonocito. No podemos afirmar que es un monocito debido a que la relación núcleo-citoplasma no es 1. Se puede ver que el núcleo es un poco más grande. Además, el citoplasma no es tan azul grisáceo con gránulos azurófilos finos, sino es un poco más basófilo.
Y ya, por ejemplo acá podemos ver un macrófago. Entonces sería una forma activada, se pueden ver las vacuolas endocíticas que tiene generalmente un macrófago. Acá podemos ver un osteoclasto que es multilobulado. Acá podemos ver un monocito. eh, También podemos ver vacuolas, pero también acá lo que lo diferencia es el núcleo en forma de herradura o en forma de un corazón. Y bueno, el citoplasma que también es azul grisáceo con gránulos acirófilos. Acá podemos ver una microscopía electrónica de un monocito también. Este se puede ver el núcleo y también se puede ver que los vellos, las puntitas aquí, los procesos citoplasmáticos son mayores que los neutrófilos. O sea, hay más si queremos compararlo con un neutrófilo. Y bueno, acá está la hendidura característica del núcleo, como se ve acá, por ejemplo, de un monocito. Y dando un ejemplo de macrófagos residentes, podemos ver las células de Kupffer acá en un corte de hígado. Acá se pueden ver los sinusoides hepáticos, los hepatocitos y también lo que se ve de negro, los macrófagos hepáticos o células de Kupffer. Acá se puede ver o diferenciar debido a una tinción especial llamada tinta china. Dentro del proceso de linfopoiesis, podemos ver en el cuadro que es parte de la línea linfoide, o sea, ha sido estimulado, la célula madre ha sido estimulada con interleucina 7. A partir de aquí se va a diferenciar en linfoblasto, en prolinfocito y finalmente en una NK o un linfocito pequeño que de acuerdo a dónde se desarrolle y a los estímulos, a diferentes estímulos va a diferenciarse en linfocito B o linfocito T. Acá el natural killer es parte de la inmunidad innata y el linfocito pequeño del adaptativo. Aquí un linfocito B activado va a transformarse en un plasmocito o célula plasmática. Acá también el precursor como linfoide va a dar lugar a una célula linfoide dendrítica. Entonces, la linfopoiesis da linfocitos y, y se pueden clasificar de acuerdo a dónde se desarrollan. Se pueden desarrollar en órganos linfáticos primarios o centrales u órganos linfáticos secundarios o periféricos. Se llaman primarios o centrales debido a que son independientes de una célula presentadora de antígeno, o sea, independientes de un linfocito B, de un macrófago o de una célula dendrítica. Entonces, ¿cuáles son los órganos primarios o centrales? Son la médula ósea y el timo. Y por otro lado, los órganos linfáticos secundarios o periféricos, que son dependientes de una célula presentadora de antígeno, que son el resto. Los ganglios linfáticos, el vaso, la amígdala. Y aquí, un linfocito en reposo tiene también características en especial. Por ejemplo, la relación de núcleo-citoplasma es soma. El diámetro es pequeño, 9 micrómetros. El núcleo es grande y redondo. Aquí, por ejemplo, es grande y redondo. El nucleolo presente pero no se puede ver. Y el patrón de cromatina es en bloques. Aquí es muy importante saber cuántas células son en condiciones normales, o sea, los valores normales. Generalmente va entre 960 y 4400 linfocitos por microlitro de sangre. Entonces, ahora veamos ejemplos. Acá podemos ver un linfocito en reposo que tras luego ser estimulado pasa a crecer un poco más, el núcleo también empieza a expandirse, ya no es tan redondeado, el citoplasma tampoco. O sea, prácticamente este linfocito estimulado pasa a ser este B. Y este B, conforme va desarrollándose, va a transformarse así. Entonces este sería un linfocito en un futuro efector o de memoria también. Y acá, por otro lado, podemos ver un linfocito grande granular. Podemos ver acá gránulos.
o también puede ser, el cual puede ser un linfocito natural killer o un linfocito T CD8, que es un citotóxico. Pero ¿cómo vamos a saber qué tipo de linfocito es? Si es B, T, NK. Por medio de una técnica inmunológica llamada inmunohistoquímica, en el cual, por medio de anticuerpos específicos, podemos identificar el CD de cada célula inmune. Por ejemplo, acá el linfocito B se está identificando este CD. Podemos ver que, por ejemplo, en los linfocitos B es CD19 positivo y CD20 positivo. En los linfocitos T, en el caso de los helper, son CD3 positivo y CD4 positivo. Y en los citotóxicos es CD3 positivo de igual manera y CD8 positivo. Y finalmente en los natural killers son CD56 positivo, CD16 positivo, CD3 negativo y CD8 negativo. O sea, no tienen CD3 ni CD8, pero sí 16 y 56. Acá podemos ver una célula plasmática. Acá podemos ver una célula plasmocitoide. Acá podemos ver un linfocito en reposo. Habíamos visto que el núcleo era grande. Y también, bueno, que medía 9 micras, ¿no? Era bien pequeño. Acá también podemos ver un reposo. Incluso ese podría ser un blasto, un precursor. Y acá podemos ver un linfocito también pequeño en reposo, pero por microscopía electrónica. En ciertos casos podemos ver linfocitos que pueden migrar a nivel tejido, como es el caso de los linfocitos intraepiteliales. O sea que están dentro del epitelio, como se puede ver. Pregunta sorpresa. Indica de qué líneas son los granulocitos, plaquetas y eritrocitos y por qué interleucina llegaron a esta rama. Son de la línea mieloide y llegaron por interleucina 3, son de la línea linfoide y llegaron por interleucina 6, son de la línea mieloide y llegaron por el factor necrosis tumoral alfa, son de la línea linfoide y llegaron por la interleucina 3. Muy bien, son de la línea mieloide y llegaron aquí por la interleucina 3. Para finalizar, presentamos una aplicación clínica, denominada pancitopenia. Si la definimos etimológicamente, por partes, por ejemplo, pan es todo, cito, célula, y penia, déficit. Entonces, si la definimos etimológicamente, sería el déficit de toda la célula, en este caso, célula sanguínea. Entonces, habíamos visto que existen tres líneas celulares importantes. Una es la eritrocitaria, que en este caso habría déficit, generando así anemia por falta de glóbulos rojos. Leucocitos bajos también, generando una leucopenia. Y por último, trombocitos, que también estarían bajos, generando trombocitopenia. La anemia generaría síntomas como cansancio, palidez, mareos, entre otros, todo un síndrome anémico. Leucopenia, generando fiebre prolongada e infecciones oportunistas debido a que ya no se presentan defensas. Trombocitopenia, generando así tendencia a los sangrados, porque como habíamos mencionado, los trombocitos son importantes para el proceso de hemostasia primaria y al no estar prácticamente ante cualquier daño a nivel endotelial, generaría una disrupción de los vasos y por ende el sangrado. ¿Y cómo analizamos una pancitopenia? Por medio de un hemograma, de acuerdo a los valores que éste lance. Entonces con esto lo podemos clasificar en leve, moderada y severa. En el leve, el recuento de leucocitos totales es mayor a 2500 por milímetro cúbico. El hematocrito, o sea, la concentración de glóbulos rojos, es mayor a 26%.
y el recuento plaquetario es mayor a 75.000 por milímetro cúbico de sangre. En moderado, es aquella que no cumple con las características de leve ni severa, o sea, que está entre los dos. Y severo es cuando el recuento de leucocitos totales está por debajo de 1500 células por milímetro cúbico. Hematocrito menor a 20% y recuento plaquetario menor a 45.000. Acá podemos ver un frotis de una lámina periférica en el que podemos ver muy pocas plaquetas, pocos leucocitos y también pocos glóbulos rojos. Este a su vez se puede clasificar en dos, en central y periférica. En central cuando hay destrucción de células hematopoyéticas y en periférica cuando hay menos elementos formes en sangre periférica. En central, por ejemplo, la etiología podría ser por aplasia o hipoplasia de la médula ósea, por mieloptisis y mielofibrosis idiopática o por hematopoiesis ineficaz. Y a nivel periférico, por destrucción de las células de manera autoinmune. Puede destruir ya sea glóbulos rojos o afectar directamente a la médula ósea, pero de etiología autoinmune. Y secuestro, cuando por ejemplo el vaso crece demasiado, sus funciones también se exacerban. Entonces, prácticamente generaría un secuestro de las células sanguíneas, causando así su destrucción. Y bueno, todo esto prácticamente generaría una pancitopenia. Por último, les presentamos la bibliografía usada para el desarrollo del video. Cualquier incógnita, no duden en escribirnos, ya sea a mí o a mi compañera Natalia. Muchas gracias.